tal, jóvenes? Estamos muy felices de estar con ustedes nuevamente. Queremos abordar un tema que está ahí en el libro de Daniel. Recién un pastor, un colega me mostraba cómo algunos de sus jóvenes de hecho están tratando de estudiar este pasaje, sobre todo los últimos versículos del capítulo 12 de Daniel, en cuanto a ciertos periodos de tiempo que despiertan el interés o la imaginación. 1290 años, 1335 años. Circula sobre todo en foros en internet y bueno, en otros círculos también, la noción de que estos periodos tienen que ver con el tiempo del fin, que van a desarrollarse en nuestro tiempo. Entonces muchos andan buscando a qué actividades o acciones, ya sea de la Iglesia Católica o de otros fenómenos sociales y religiosos, poder ¿no es cierto?, colocar este periodo de tiempo. El único problema, y lamento decepcionarlos a quienes tal vez están en esa búsqueda, si nosotros vamos al propio texto, la estructura del texto, lo que el texto nos dice, no nos permite colocar estos periodos de tiempo en nuestra época, sino que en realidad son ya pasados desde nuestro punto de vista, y todos apuntan y terminan en el año 1844. Vamos a verlo en el texto para no decir que es solo porque lo digo yo, sino que vamos a ir a los paralelos que el mismo Daniel nos entrega y que nos ayudan a entender que esta es la realidad. En primer lugar, el capítulo 12 de Daniel no viene en un vacío. Ustedes recordarán que los capítulos 2, 7, 8 y 9, que son un conjunto, todos van analizando diferentes aspectos, pero que son paralelos en la historia. Ya Daniel 2 lo hace desde la imagen, ¿no es cierto?, de los 4 metales, Daniel 7 lo hace con las bestias, Daniel 8 y 9 lo hace ya con estos animales puros que pueden entrar al santuario. Bueno, los capítulos 10 en adelante no son la excepción, por lo tanto, primero tenemos que partir por ahí. El capítulo 12 descansa sobre ciertos paralelos con el capítulo 7, y como ustedes verán en la gráfica, que justamente tiene ese título, Daniel 7 y 12, ustedes verán de que acciones del cuerno pequeño y en cuánto tiempo desarrolla esas actividades, que es interrumpido luego por la acción del juicio y que luego da paso al reino del Hijo del Hombre, a Jesús y su reino. Ese orden se da ahí en el capítulo 7 de forma muy clara. Ustedes ven que el cuerno pequeño hace y deshace, cambia tiempos y ley, es interrumpida su acción con el juicio en los cielos, la apertura de los libros, y eso finalmente da pie a el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Esa estructura se da a la inversa en el capítulo 12, en la descripción que va dando Daniel. Entonces, ustedes ven allí, en el capítulo 12, vemos que en primer lugar se menciona a Miguel, que es Jesús, que es el Hijo del Hombre. Luego se menciona también los libros, que todos aquellos que están inscritos en los libros, ¿no es cierto?, serán liberados en ese tiempo. La misma alusión a libros que nos recuerda, ¿no es cierto?, el aspecto del juicio. Y termina finalmente en los versículos 4 en adelante, hablando acerca de las acciones del cuerno pequeño y de las disputas que tiene, ¿no es cierto?, este poder con los santos. Y es en ese contexto entonces donde aparecen estas fechas de los 1290 años, 1335 años. Así que vemos de que lo que ya describió el capítulo 7 lo está haciendo ahora también el capítulo 12, pero partiendo por la victoria de Cristo, explicando que esa victoria ha sido realidad gracias al juicio, y recién como aspecto retrospectivo, viendo de que el problema eran las acciones del cuerno pequeño. Capítulo 7 lo hacía al revés, se nos plantea el cuerno pequeño, se interrumpe su acciones con el juicio, para luego acabar con el reino. Así que vemos que ambos capítulos van trabajando la misma temática, y por lo tanto los tiempos que se analizan en el capítulo 7 también debieran ser los mismos tiempos que se están analizando en el capítulo 12. Los tiempos del capítulo 7, naturalmente, ya lo sabemos como un hecho, no tienen que ver con eventos finales, porque el juicio del capítulo 7 es el de 1844, así que el marco de tiempo tiene que andar en torno a ese mismo periodo. Ahora, el capítulo 12 de Daniel dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo?
El único antecedente previo a Apocalipsis 12:1 es el capítulo 11, versículo 40. Y el capítulo 11, versículo 40 dice: al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Esa es la última indicación de tiempo que tenemos para entender la alusión que hace el capítulo 12, verso 1, en aquel tiempo. Y Daniel 11:40 se refiere al ataque del rey del sur hacia el rey del norte, que se refiere a lo que ocurrió en 1798, donde Francia atea va y desplaza al Papa, lo manda en exilio y queda, ¿no es cierto?, la sede vaticana vacía por mucho tiempo, muchos pensando que Pío VI iba a ser el último Papa. Por lo tanto, ¿en qué marco de tiempo estamos hablando? 1798. O sea, el capítulo 12 dice de que en ese momento de la historia, Miguel, Jesucristo, se comenzarían a levantar para salir a favor de su pueblo. Y esto tiene mucho sentido, porque 1798 comenzó a preparar la investigación, la inquietud del pueblo de Dios, y finalmente cuando llega 1844 y entendemos la realidad del juicio, la restauración de las verdades, vemos en esos fenómenos como Miguel, Jesús, se ha levantado y ha salido en defensa de las verdades y en la formación de su pueblo del tiempo del fin. Así que vemos que nuevamente 1798, 1844 son los periodos en los cuales tenemos que fijar nuestra mirada al comenzar nuestro análisis de este versículo, de este capítulo más bien. Ahora, en el versículo 2, ¿no es cierto?, se nos anuncia también algo bien interesante que a algunos les podría dar a entender, bueno, aquí sí estamos hablando del tiempo final, pero noten ustedes que el versículo 2 lo único que dice es anunciar lo que está siendo asegurado para aquellos que están inscritos en el libro y cuyos nombres han pasado por este juicio en el cielo, que es lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y eso es posible porque se ha llevado a cabo el juicio y se sabe quién está inscrito en el libro y quién no está inscrito en el libro. ¿Ya? Este versículo 2 es identificado por muchos como un anticipo de lo que será esa resurrección especial, de la cual también habla Apocalipsis 1:7. Y leo acá, el conflicto de los siglos, página 621, lo siguiente: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí Elena de White cita Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de la verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Hasta acá vemos entonces, se levanta Miguel colocando un freno a la acción del cuerno pequeño, eso ya también lo dice Daniel 7, y aquí se nos anticipan, ¿no es cierto?, los premios, la recompensa para aquellos que en este juicio son hallados en el libro. Ahora, ¿qué viene ahora a continuación y que nosotros debiéramos entender? Que se nos habla aquí de los entendidos como el pueblo de Dios, los que están inscritos en el libro de la vida, los que están llamados a entender los tiempos en los cuales ellos viven. Y hablando de tiempo, la siguiente vez que se nos habla, ¿no es cierto?, de una ocasión, de un periodo de tiempo en este capítulo 12, está en el versículo 7, que hace una alusión muy directa a estos que están esperando, que han sido fieles, que han tenido que afrontar diferentes dificultades. Vemos entonces en Daniel 12:7, dice: oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, también aparece en Daniel 7. Y lo conocemos también como el periodo de 42 meses o 1260 años.
¿Y cuándo termina ese periodo? Tanto en Daniel, Apocalipsis, ese es un dato muy bien sabido, que termina también en 1798, el fin del periodo de supremacía papal, como también es conocido. Así que la primera referencia de tiempo que tenemos, que viene desde el capítulo 11, versículo 40, apunta a 1798. La siguiente referencia a tiempo que tenemos también apunta a 1798. Entonces, dense cuenta del patrón, siempre se está girando en torno a ese periodo de tiempo, no a los tiempos finales. Ahora, ese es el tiempo en donde se acabaría la dispersión del pueblo santo. Ahí vendría el alivio para el pueblo que había sido perseguido durante el periodo de supremacía papal. ¿Qué vendría después? ¿Qué viene después de 1798? Bueno, de eso se encargan los versículos que siguen, y a donde aparecen estas fechas del 1290 años y 1335 años. Ahora, vamos entonces al versículo que es el de mayor discusión tal vez, y que una joven justamente le comentaba aquí a un colega, que lo estaban estudiando, y ellos ya asumían de que ese periodo era posterior a 1844, pero si vamos al texto, eso no es lo que está diciendo Daniel. Dice así el versículo 11: desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo, y en la mayoría de las Biblias, Reina Valera, dice hasta la abominación desoladora. El hebreo bíblico, en realidad no dice tanto así. Si nosotros viéramos la traducción más apegada al hebreo bíblico, sería desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo, para establecer la abominación desoladora. O sea, no está hablando de desde aquí hasta aquí, sino desde que comience el desplazar el sacrificio continuo para establecer la abominación desoladora, habrán, según dice el versículo 11, 1290 días. ¿Cuándo es que comenzó a ser desplazado el sacrificio continuo? ¿Cuándo es que se comenzó a desplazar el rol de Jesús como nuestro sacrificio, nuestro garante? Con la acción del cuerno pequeño. El cuerno pequeño, que también está identificado en el capítulo 7. Sabemos de que ahí ese cuerno que era pequeño, para crecer, desplazó a 3 de los otros reinos y tribus que habían entrado, ¿no es cierto?, a lo que fue el Imperio Romano. Y eso comienza en el año 508 después de Cristo, con, ¿no es cierto?, la eliminación de una de las tribus que había entrado, que eran los visigodos. Era una tribu arriana, habían aceptado el cristianismo, pero creyendo que Cristo era un ser creado, y por lo tanto el obispo romano, para desarrollar su tarea, primero logra deshacerse de ellos. Por lo tanto, el año 508 después de Cristo es esa fecha de partida donde comienza la obra de el cuerno pequeño. Entonces, según el versículo 11, nosotros debiéramos entender esto. Desde la primera acción del cuerno pequeño, que busca desplazar el sacrificio continuo de Cristo para establecer la abominación desoladora, desde ese momento debemos comenzar a contar 1290 años, días. Y adivina a dónde nos lleva eso: 1798. O sea, lo que el versículo 11 está diciendo es que el cuerno pequeño no podrá actuar más allá de 1798 con plena libertad. Su obra, que comenzó tal vez tímidamente, sacando a una de estas primeras tribus, los visigodos, llegaría tan solo a 1290 días de duración, terminando en 1798. Eso es lo que nos dice el versículo 11. No nos dice nada más de un periodo posterior a 1844. Luego el versículo 12 dice así: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Noten de que, a diferencia del versículo 11, donde sí tenemos una fecha de partida, el versículo 12 no lo tiene. El versículo 11 dice desde el tiempo. El versículo 12 no tiene ese indicador. ¿Y eso qué nos dice? Que depende del periodo de tiempo ya establecido en el versículo 11. Por lo tanto, el tiempo de partida para los 1335 años debe ser el mismo tiempo de partida que
el del periodo más pequeño de 1290 días. Todo esto ustedes lo van a poder ver aquí en el gráfico que se va a colocar aquí en el video. Por lo tanto, si yo tomo ese mismo año, 508 después de Cristo, y le sumo los 1335 años, ¿a qué año llego? A un año muy querido para nosotros como Iglesia Adventista, 1844. El año en donde sabemos, según las profecías, ¿no es cierto?, de Daniel 8 y 9, que se comienza a realizar el juicio en el cielo, que sumado a la obra de reconciliación y perdón, Jesucristo ahora agrega esta otra tarea en el santuario celestial, que es realizar el juicio. Y por eso son bienaventurados los que alcanzan a vivir en ese periodo, sobre todo porque ya les ha tocado vivir el periodo de persecución. Han sido muchos tal vez testigos, o les han contado sus abuelos, sus antepasados lo que les tocó vivir. Está todavía fresco en la memoria cuánto costó mantener la verdad. Han pasado ya, ¿no es cierto?, este periodo en donde la desolación, la abominación desoladora del papado ha terminado, y llegan a este periodo de respiro en donde Jesús está ya comenzando a tomar acciones medidas en el tiempo para librar a su pueblo. Así que, como ustedes ven, estas fechas, los 1290 años o días, 1335 años o días, no apuntan a un periodo del fin de la historia, sino más bien apuntan a detalles adicionales que se nos están dando de este periodo profético que ya conocíamos, porque se había profetizado en Daniel 7 y se nos habían dado mayores detalles en Daniel 8 y 9. Lo que hace el capítulo 12 es darnos una vislumbre un poco más detallada de lo que serían estos periodos, ya no comenzando en la fecha de los 1260 días, que era un periodo conocido para nosotros, el año 538, sino yendo un poco antes, a donde comenzó muy tímidamente, por decirlo así, la obra del cuerno pequeño. Así que, en síntesis, nos damos cuenta de que estas palabras de bienaventuranza, bienaventurado el que espera, bienaventurado, ¿no es cierto?, el que llega a ese periodo. ¿Por qué es bienaventurado? Porque vive bajo el tiempo, ¿no es cierto?, del juicio final, del día de la expiación, del tiempo del fin. Y es por eso de que nosotros vemos que justo antes de que se nos anuncian estos periodos de tiempo, en donde en 1844 en adelante es el tiempo en que nosotros vivimos ahora bajo una tremenda bendición. El capítulo 12, versículo 10 dice así: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Estos que están siendo purificados y limpiados son los que están entendiendo el tiempo de la historia en el cual les está tocando vivir. Ya saben de que nos están esperando otro tiempo profético. Ya saben de que todos los tiempos proféticos se han cumplido hasta 1844. Y por lo tanto no están ahí a la espera de algún otro evento, algún otro periodo, ya sea de oportunidad o de gracia. No. Ellos ya saben que este es el tiempo para estar listos. Este es el tiempo para estar siendo limpiados y purificados por Dios. Por lo tanto, yo sé que puede parecer muy atractivo tratar de buscarle una interpretación a estos pasajes como que se refiriera a un tiempo posterior a 1844, un tiempo tal vez de nuestro tiempo, de nuestros días. Pero el texto no nos da ni la base histórica ni léxica para decirlo así. Pero lo que sí nos dice es que ya estamos en el tiempo en donde en el reloj de Dios el tiempo de su venida está cada vez más cercana. Dios no está todavía esperando en su cronómetro marcar otro periodo de tiempo. No, los periodos proféticos ya se han cumplido, han terminado en 1844 y ahora estamos viviendo bajo este periodo de gracia, de oportunidad, en donde el juicio de Dios está siendo llevado adelante en favor de nosotros, y haríamos bien estar en el lado de aquellos que entienden, comprenden y que aceptan la purificación de Cristo en sus vidas cada día. Ojalá esto pueda ser más esclarecedor. Tal vez es una desilusión, a veces lo digo, de que todo sea ya en el pasado, pero no lo es. Qué bueno saber que ya lo peor pasó, lo más difícil pasó. Qué bueno saber que falta tan poco para que Jesús venga y que todavía no tenemos periodos de tiempo
que tenemos que estar todavía guardando o calculando. Así que depende de cómo lo mires, en realidad es una tremenda bendición ver que todo esto ya pasó y que nos queda tan solo esperar el desenlace. Dios te bendiga, querido joven. Esperamos que, ¿no es cierto?, esta presentación te abra el entendimiento y las ganas también de aprender un poco más. Y bueno, cualquier cosa, deja los comentarios en el video, trataremos de responder y esperamos que el apoyo gráfico también que ha sido presentado sea de mucha ayuda para ti. Que el Señor te bendiga, a tu grupo pequeño, grandes bendiciones y que Dios te siga prosperando en todos tus sueños y proyectos.